Muy buenos días, realmente un gusto poder tener el sol en la semana, una semana realmente muy complicada, con muchísimo frío, muchas heladas. Está bien, es época de helada, estamos en pleno invierno, pero bueno, el campo, esta zona, este sector, esta región del centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires realmente venía complicada, ya que no podían entrar los productores a terminar de cosechar el maíz. Soja se había terminado prácticamente, pero bueno, faltaba maíz levantar. Faltaba, por más que estaban las tomas de decisiones ya hechas, faltaba realmente preparar los lotes, hacer barbechos, prepararlos para ver con qué cultivos entra y empezar también se nos fue el ciclo largo de trigo, ya prácticamente. El que pudo entrar, entró, pero hubo pocas ventanas para la siembra. El intermedio ya casi se nos fue y estamos ya en el ciclo corto. Así que bueno, es necesario esto, el sol, para que el productor pueda terminar realmente de sembrar trigo. Comenzamos el programa tenemos un informe hablando de maíz, ¿no? Realmente maíz rompió todas las barreras, récord de récords, alrededor de 12 millones, cerquita a las 12 millones de hectáreas sembradas, estamos hablando de 71,5 millones de toneladas, un numerazo realmente. Me parece importante el que esto haya pasado en un marco donde el campo lo está precisando realmente, ¿no? Donde los márgenes son muy finitos y estos números se están precisando. Quiero recordar la voz del productor en Lalo González, en Raúl González, este amigo de la producción, este amigo personal de Agenda Agraria, que tenemos ya varios años, una visita que realizábamos al establecimiento de él y hablábamos como la voz del productor en diferentes cultivos. Lo comenzamos así. Llegábamos mañana muy fría realmente, pero bueno, se levantó el viento y eso nos está castigando un poquito. No es un impedimento para visitar a un amigo, estamos con Raúl González. Lalo, un gusto tenerte como siempre en el programa, ¿eh? Lo mismo para mí y para toda tu audiencia, Marcelo, un gustazo. Lalo, bueno, decíamos, hablamos fuera de cámara, muchos temas relacionados con la situación que se está viviendo en el campo en este momento, las expectativas que se generan también. Estamos sobre una sojita de segunda que tenés cifrada también esperanzas, ¿no? Sí, la esperanza de que cubra los costos, Marcelo, de poder recolectarla y cubrir los costos que hemos tenido. Las hojas de segunda han sufrido muchísimo la sequía del verano, fue demasiado larga, ya se sembró con falta de humedad. Y cuando llegaron las lluvias ya empezó el frío y bueno, tenemos lo que se ve, una soja que posiblemente paguen el costo de recolección, de logística, de secado, porque también salen húmedas y bueno, algo de semilla que pusimos y trabajo. Pero bueno, en el campo es así, nosotros no manejamos la parte climática y lo que nos viene lo tenemos que aceptar así como está, ¿no? Sí, a ver, se había generado muchas expectativas, pero bueno, viene castigado el sudeste, que siempre fue favorecido, viene castigado ya hace un par de campañas, que los cultivos prometen pero no dan. Lo mismo pasó con otros, que ahora vamos a estar hablando de papa en la próxima nota, pero se viene el trigo, algo de trigo has hecho, sé que has hecho algo de trigo, ya empieza el productor a sembrar en esta zona. Y se genera también expectativas con el trigo, ¿no? El segundo semestre que se viene el Niño. ¿Hasta dónde llegará el Niño? Sí, Marcelo, las expectativas, la verdad que este año, por problemas internacionales no deseados, los problemas de las guerras entre los países, nos han generado una problemática que no teníamos en cuenta cuando planificábamos allá en marzo las siembras del año. Pero bueno, indudablemente los insumos como el combustible, como la urea, como el fósforo y la propia logística de los transportes internacionales de barcos, etcétera, etcétera, han llevado a que el precio que tenemos hoy en el trigo sea una ecuación muy, muy justa entre costos de producción y lo que tenemos a futuro como precio, ¿no es cierto? Así que bueno, la expectativa es ver qué sucede de aquí en adelante. Nosotros como productores no podemos bajar la persiana como hace la industria y levantarla cuando el negocio es bueno. Tenemos que sembrar hoy o no sembramos, ¿no es cierto? Así que estamos sembrando trigo aprovechando los lotes más ricos, ¿no es cierto?, que tenemos. Sí, yo te decía Niño porque está anunciado una corriente Niño donde con agua, hay que ver que no se pase de agua en muchas regiones del país, pero bueno, siempre un trigo con agua siempre es bueno.
Sí, el agua nunca está de más, pero bueno, tenemos esa expectativa. El INTA nos ha dicho que va a haber a partir de la mitad de este año un ciclo de muchas lluvias. Vamos a ver cómo nos pasa acá en el sudeste. Siempre el sudeste tiene el mar cerca y las corrientes de agua que se van llevando a los arroyos desembocan en el mar. No tenemos problema, quiero decir, de anegamientos gigantes, como otras zonas, la cuenca del Salado o otras zonas del país. Pero bueno, ojalá que sea más beneficio que perjuicio el niño que está por venir. Vamos a hablar en este primer informe de Agenda Agraria sobre la exportación de carne vacuna argentina. Esta expansión que ha tenido las exportaciones realmente es importante. Se suman mercados, ¿no? Se suman mercados, tenemos que ver cómo hacemos para aumentar el quilaje de faena para poder exportar más. Pero bueno, se suma Indonesia, que es la cuarta comprador que tenemos importante. Tenemos Estados Unidos, tenemos China, tenemos India. Mercados realmente que quieren la carne argentina, quieren proteína y quieren la carne argentina. Bueno, en este informe lo vamos a ampliar. La carne bovina hace récord en el aporte de dólares y suma un nuevo mercado estratégico. Indonesia. El gobierno argentino logró cerrar con su par de Indonesia el acuerdo sanitario para abrir el mercado de carne bovina y reabrir el de lácteos. En 2025 ese país asiático importó cortes por casi 900 millones de dólares. Las exportaciones de carne bovina viven un presente soñado, lo que se cristaliza en numerosos datos relevantes. El primero es un empuje exportador que no se detiene y lleva a que el flujo de dólares generado por los embarques de cortes refrigerados y congelados sea récord. El segundo es que tampoco se detiene la apertura de nuevos mercados y es lo que sucedió ahora con la posibilidad de que la carne argentina llegue a uno de los países más poblados del mundo, Indonesia. Es el cuarto en la lista, solo por detrás de India, China y Estados Unidos. Según el último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, ABC, en junio se enviaron al exterior 63.900 toneladas peso producto de carne bovina refrigerada y congelada por 444,7 millones de dólares, un valor récord. Con relación a junio del 2025, los volúmenes exportados resultan 1.6% superiores, mientras que el valor obtenido ha sido 35,3% superior, destacó el titular del consorcio ABC, Mario Ravetino. De esta manera, el primer semestre cerró con 336.200 toneladas vendidas al exterior por 2.288,1 millón de dólares, lo que implica sendos crecimientos del 7,1 y 43,3% con respecto al mismo lapso de 2025. La clave es que la demanda global de carne bovina se mantiene alta y eso lleva a que los precios internacionales también permanezcan cerca de su máximo histórico. En junio promediaron 6.963 dólares la tonelada, por debajo del pico de los 7.300 de mayo, pero 33,1% por encima de los 5.230 dólares del año pasado. En este contexto, China se mantiene como el principal destino con 16.100 toneladas y 48,3 millones de dólares en junio, lo que representa alrededor del 60% del total exportado por Argentina. Por detrás se consolida Estados Unidos con números realmente sorprendentes, ya que casi triplican a los de la primera mitad del año pasado. Lalo, nos corrimos un cachito, nos fuimos a otro lote, tenemos papa a tus espaldas. Contame cómo ha ido papa, que realmente hay diferentes productores con diferentes realidades. Sí, mira, en realidad la papa este año tuvimos un ciclo bueno para poder hacerla, porque la papa tiene riego artificial, o sea que hemos podido lograr la cosecha bien. Pero después pasaron cuestiones climáticas también. Después de esta sequía intensa de verano, vinieron lluvias en algunas partes demasiado abundantes y nos han creado problemas de pudrición, de desmejora de mercadería. Así que bueno, estamos tratando de terminar la cosecha ya este año. Córdoba ha tenido una situación también de mucho frío temprano, con algunas pérdidas. Así que recién el mercado se ha agilizado un poco las ventas. Se han agilizado ahora en este último mes, pero hemos tenido un ciclo de precios razonables, pero también muy cerca del costo de producción. Hemos estado con los precios hasta el mes de mayo.
Sí, hubo mucho encharcamiento, como decías, mucha papa que se perdió, según qué zona, y algunos productores que no han salido bien. Sabemos muy bien que todo esto es a cielo abierto y la papa tiene un consumo, la mayoría es consumo directo en sus hogares, poca papa industria, la papa industria también tiene sus costos elevados, no ha sido fácil para el productor. No, la industria también posiblemente con una cuestión del mercado cambiario está con problemas para poder competir a nivel internacional, también muy justa como nosotros con los costos de producción y los mercados internacionales. Así que no es fácil, hay bastante papa de industria todavía que se está tratando de cosechar, porque también las lluvias han impedido que las cosechadoras pudieran funcionar. Así que bueno, estamos con expectativas de que termine el año bien. Ya te devuelvo a repetir, este mes de junio, parte de mayo y este mes de junio ha mejorado un poco el precio en los mercados de acá de fresco y hemos mejorado un poquitito la ecuación económica, pero bueno, la expectativa para la próxima siembra también es muy cautelosa porque los costos de producción, ya te vuelvo a repetir, lo que es fósforo, lo que es urea, lo que es combustible, nos ha aumentado los costos sustancialmente, ¿no? Nos vamos al primer corte comercial y volvemos con Raúl González, con Lalo González, con este amigo personal de quien se está hablando. El Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. ¿Sabías cuál es la tecnología que está conquistando al mundo? Más de 500 millones de hectáreas tratadas. Spraytec Fulltech. Pásate al número 1. Spraytec Fulltech. Una vez, siempre. Con el restablecimiento de las lluvias y con el ingreso de los cultivos a estadios reproductivos avanzados, R4, R5, es muy común que se establezcan enfermedades en el cultivo. Si bien recordemos, en soja la gran mayoría de las enfermedades de los patógenos ingresan antes, igualmente con el escenario de estadio reproductivo y lluvias deberíamos tener en cuenta la aplicación de fungicida foliar. Para esta problemática desde Nova recomendamos Pancho Triple Pack. Es un fungicida que contiene azocistrobina, difenoconazole y un bioestimulante foliar llamado Positrón. A partir de 3 o 4 campañas hacia atrás, el uso de difenoconazole ha mostrado una mayor contundencia en soja, control de enfermedades, que respecto a otros tiazoles. El agregado Positrón al PAC busca ir hacia el control de patógenos de un lado más indirecto, o sea, estimulando a la planta a ir formando las defensas que naturalmente tiene, induciéndolas. Además, que también tiene una bioestimulación y permite a los cultivos tener un mejor performance ante estrés también abióticos. Para mayor información sobre este producto y el resto de la paleta de productos Nova, se pueden dirigir al servicio técnico de la empresa o consultar con nuestra página web. Evolucionamos para seguir estando en el campo con vos. Somos Supra Semillas, la nueva marca de maíz. Supra. Ya se nos hizo costumbre. Cada vez que decimos, somos Tecnomil, los creadores de Atramil, la respuesta es cantada. Ah, así que son ustedes. Y decimos cantada porque es música para nuestros oídos. Porque es ese de más vale que te conozco. O ese de sí, perdí la cuenta la cantidad de campañas que pechamos juntos. Ese que ni siquiera es una palabra, significa un montón. Orgullo, confianza, calidad. Así que somos Tecnomil, los creadores de Atramil. Te invitamos a conocer nuestra línea completa de fitosanitarios pensados y desarrollados para ofrecerte soluciones en cada etapa de tu campaña. Tecnomil. Crecemos en la misma tierra. www.tecnomil.com.ar. Campeones de la aplicación se buscan. Con Quimeco, ganate un viaje al Mundial para 2 personas, camisetas de la selección y pelotas de Estados Unidos 2026. Quimeco, ciencia, servicio, rinde. Raúl, nos corrimos un ratito porque realmente el frío nos estaba castigando
Y quiero preguntarte sobre ganadería. Vos siempre diversificaste lo que tiene que ver la producción en el campo, hacías también animales. Y contame en qué momento estás ahora. Bueno, siempre, viste, Marcelo, nosotros tratamos de mantener, viste, los campos con la rotación, incluyendo la ganadería, justamente. Y sí, estamos, como siempre, viste, compramos invernada, lo llevamos duplicamos los kilos o triplicamos, tenemos pequeños hilos y guardamos algo de cereal, con eso lo vamos haciendo los últimos meses un engorde a corral. Pero indudablemente lo hacíamos muy económico y hoy que la ganadería pasa a ser un rubro importante en lo que hace la rentabilidad del campo, necesitamos mejorar la infraestructura, hacer más corrales, hacer más mangas, establecer a lo mejor algún galpón de engorde, en fin. Para eso necesitamos alguna línea, fundamentalmente que los bancos nos apoyen con alguna línea no subsidiada, pero a largo plazo, porque la ganadería también es un ciclo que no es corto, ¿no es cierto? Así que estamos animados con la ganadería, posiblemente pensando en aumentar el stock, aumentar el negocio ganadero dentro de estos campos chicos, que no es fácil porque no podemos tener cría, son campos muy buenos, pero sí podemos tener engorde y podemos hacer nuestro cereal y podemos hacer nuestro pasto y reservarlo en rollos, en fin. Está todo eso en la cabeza, precisamos maquinaria, precisamos mejorar infraestructura de alambrados, de mangas, de aguadas, establecer un sistema más amigable para el campo y que por otro lado nos permita a lo mejor en vez de engordar 80 animales, engordar 200, 250 en la misma superficie, ¿no es cierto? Sí, para eso se tiene que dar las condiciones crediticias necesarias como para que el productor cabañero pueda realmente tener esta expansión en su cría y en las metas de venta del peso de res. Ahora, en el mundo hay mucha demanda de carne, hay mucha demanda de proteína animal. La Argentina es uno de los protagonistas. Así vos que sos un estudioso, como la voz del productor, pero sos un estudioso y estás en el tema, te das cuenta que hay una retención de vientres. Sí, indudablemente. El que estaba dentro del negocio ganadero, digamos los criadores o aquellos filoteros grandes, indudablemente estaban ya dentro del negocio y con la infraestructura. Hoy es importante que muchos de los que teníamos la ganadería como un pequeño sostén, lo podamos incrementar y eso exige de alguna manera que algunas líneas nos apoyen. Hoy hay muchas líneas para retención de vientres, para madres, para reproductores, o sea, para todo el que ya está en el negocio de la ganadería, gracias a Dios, porque lo va mejorando, pero no hay líneas que nos apoyen en lo que hace a los que queremos iniciarnos o mejorar lo poquito que teníamos o iniciarnos a lo mejor en una multiplicación de kilos de carne en el año en campos chicos, ¿no? Raúl, hacemos una pequeña pausa y vamos a estar volviendo para hablar un poco como la voz del productor y como hombre que pertenece a una de las entidades que nuclea el sector agropecuario, que es Coninagro. ¿Te parece? ¿Cómo no? En este segundo informe, lo habíamos adelantado comenzando el programa, vamos a estar hablando de maíz. Récord en la campaña de maíz, 71,5 millones de toneladas, alrededor de 11,5 millones de hectáreas sembradas. Un número realmente importante. Vamos a escuchar. Maíz Récord proyectan 71,5 millones de toneladas de granos al cierre de la campaña 2025-2026. Cuando aún no se ha finalizado la cosecha, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación dio a conocer sus estimaciones de producción de maíz para la campaña 25-26, confirmando un récord de 71,5 millones de toneladas del cereal, un 38% y casi 20 millones más que en el ciclo previo, 51.690.950 toneladas. De ese total, que incluye grano comercial y con destino forrajero, 3,4 millones de toneladas se cosecharon en la provincia de Córdoba, 3,24 millones en Buenos Aires y 1,45 millones en Santa Fe. Esta marca histórica se logró con una superficie sembrada récord de 11,6 millones de hectáreas, un 25,6% más que en 2024-2025, cuando se habían implantado más de 9 millones de hectáreas, un rendimiento nacional de 72,4 quintales por hectárea. En un posteo en su cuenta de X, la Secretaría destacó que este máximo alcanzado se debió a las buenas condiciones del cultivo y el excelente manejo de los productores argentinos. A esta altura del año, la trilla de maíz todavía no ha terminado.
está demorada por los excesos de humedad en los granos y en algunos lotes también en los suelos, lo que impide el ingreso de la cosechadora. Hasta el momento, a nivel nacional, según la Secretaría, se llegó al 75% del área, cuando para esta fecha, el año anterior, ya se habían cosechado el 82% del total. De acuerdo con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cosecha de maíz con destino únicamente a grano comercial alcanzó apenas el 55,6% de la superficie, con un rendimiento promedio de 81,2 quintales por hectárea. No obstante, debido a los elevados rindes obtenidos, superiores a los del 2024-2025 y al promedio de las últimas 5 campañas, en regiones como NEA, noreste argentino, la zona núcleo, el norte de La Pampa y el oeste de Buenos Aires, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyecta una producción nacional de 64 millones de toneladas de grano comercial. Bueno, Lalo, nos fuimos al corte diciendo que íbamos a estar hablando un poquito como persona que perteneces a Coninagro, una de las entidades que nuclea el sector agropecuario, y además como la voz del productor. ¿Cómo se estás viviendo este momento donde, bueno, el piso de gasto es muy alto? Gracias a Dios vamos a tener cosechas récord, y eso genera realmente también las expectativas de poder volver a pensar en la siembra, pero hay economías regionales que andan bastante flojas. Sí, Marcelo, ya que nombraste Coninagro, viste, digamos que a través de la mesa de enlace en general defendemos todo, pero fundamentalmente toda la economía que hace a las exportaciones y a las producciones intensivas. Pero Coninagro tiene más de 20 economías regionales, que indudablemente, bueno, siempre sale lo mismo en nuestro mensaje, ¿no es cierto? El tema cambiario afecta directamente a todos los productos que son economías regionales, digamos la miel, digamos los olivos, digamos el vino, digamos el algodón, bueno, el arroz, tabaco, bueno, todo eso hace que a veces no seamos competitivos en el mundo por el costo nacional, por el costo interno, ¿no es cierto? Y un valor de la moneda que no nos beneficia. Así que bueno, sí, el semáforo está en amarillo y en rojo en muchas economías regionales. Son muy pocas las que están todavía, viste, salvándose de esta problemática, viste. Después, con respecto al año que estamos armando ahora, porque recién empezamos con el trigo, después nos falta el girasol, nos falta el maíz, nos falta la soja, bueno, tenemos que planificar toda una siembra y por supuesto la parte ganadera. Estamos con expectativas buenas, pero indudablemente quisiéramos tener previsibilidad, decir, bueno, realmente estamos en condiciones de planificar y tener la seguridad de que esto va a ir para adelante. Así que bueno, queda un año difícil, es un año donde va a haber elecciones, donde indudablemente la ciudadanía va a poner su impronta con respecto a la situación que se está viviendo y ojalá que hayamos encontrado o estemos encontrando en la Argentina el camino que nos dé previsibilidad para siempre, a todos los argentinos, no solamente al campo, porque indudablemente el campo depende también del bienestar general de la población del país, para que haya consumo, para que haya actividad, para que haya inversión. Bueno, en eso estamos, Marcelo, con esperanza, con fe, pero también con mucha cautela con respecto a las inversiones del futuro. Sí, hubo medidas electoralistas que sacó el gobierno y que, bueno, pero siempre cumplió, sus promesas las cumplió, la baja de retenciones lo hizo y se quedaron. Y hay un anuncio de baja de retenciones también, lo hizo en el trigo, eso del 7,5 al 5,5, lo hizo en la cebada. Está el anuncio hecho para el maíz y para la soja, para el comienzo del 27. Es un año de elecciones, pero bueno, que el campo va a tener su aliento en el tema de la baja de retenciones y que igualmente se está pidiendo la quita de retenciones, ¿no? Marcelo, las retenciones son un problema, ojalá que no tuviéramos ninguna, pero ya que tenemos lo que tenemos, anunciar que para el año 2028 vamos a pagar la mitad es como decirnos, bueno, vótenme porque si yo no estoy no va a estar esto. Claro. Pero yo lo que quisiera que lo que nos están sacando de retenciones volviera de alguna manera al campo, en infraestructura fundamentalmente.
no tenemos caminos. Los municipios hacen lo que pueden, pero indudablemente la provincia se beneficia con ingresos brutos, con toda la producción. La nación se beneficia con las retenciones, con toda la producción. Nadie pone más que el municipio o que una tasa vial para resolver un problema de infraestructura cuando tenemos que hablar de consolidar caminos, de hacer puentes, de resolver un montón de problemas. Por allá entra todo lo que hace a la producción y sale todo lo que se genera con eso que entró, que son las semillas, los fertilizantes, el combustible. Y tenemos que transitar por una Argentina que indudablemente hoy tiene caminos para andar en carretas con caballos. Y así tenemos que andar nosotros con la producción. Con muchas pérdidas, muchísimas pérdidas, con no poder aprovechar los mercados en los momentos justos, por no poder sacar la producción, por aumentar el precio de todos los consumos, porque no podemos llegar al mercado con la hacienda, no podemos llegar al mercado con la papa, no podemos llegar al mercado con los productos de primera necesidad, porque no tenemos caminos, Marcelo, no tenemos caminos y los municipios no lo van a poder resolver por sí solos. La provincia y la nación también tienen ahí un rol importante para desarrollar hacia el futuro. Eso esperamos de las retenciones, mientras estén, que vuelvan de alguna manera. Nos vamos al corte comercial y volvemos con un tema realmente de la semana, que se habló en todos los medios relacionado al sector agrícola ganadero y que tiene que ver con el IPCBA, con el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. El gobierno quiere intervenir realmente el instituto. Hay mucho ruido en esto, hay mucho para leer, mucho para hablar, pero en el informe en las noticias lo vamos a estar presentando. Vamos a hablar de eso y de algunos otros temas que también les interesan. Seco, contra las malezas de hoja ancha, anticipa la jugada con un herbicida que ataque todo el partido. El herbicida presiembra de mayor persistencia comprobada se llama Boraxor. La mejor defensa es el ataque. Nuevo Boraxor de Bass. We create chemistry. No fue suerte. Fue visión, fue decisión, fue coraje. Hace un tiempo una nueva generación de productores se animó a probar algo distinto. Una nueva genética. Hoy esa elección está marcando la diferencia y las variedades de soja de Neogen están alcanzando los rindes más altos del mercado. Y eso no se improvisa, es el resultado de apostar a tiempo, de confiar en lo que viene, de tener ese gen que no se conforma con lo mismo de siempre. Vos también podés dar ese paso. Sembrá la variedad de soja de Neogen que mejor se adapte a tu campo. Neogen, nuestra genética, tu ADN. Campeones de la aplicación se buscan. Con Quimeco, ganate un viaje al Mundial para 2 personas. Camisetas de la selección y pelotas de Estados Unidos 2026. Quimeco, ciencia, servicio, rinde. Noticias destacadas de la semana. Disputa por el IPCBA. La mesa de enlace y entidades frigoríficas rechazan un cambio que impulsa el gobierno. A través de la ley de desregulación elevada al Congreso, el Poder Ejecutivo intenta modificar el actual esquema de financiamiento del IPCBA, que es obligatorio para toda la cadena cárnica, y reemplazarlo por un fondo de promoción con aportes voluntarios. El SENASA le planta batalla a la garrapata bovina. El organismo sanitario actualizó el Plan Nacional de Control Integrado y Erradicación de la Garrapata del Bovino, un parásito que genera fuertes pérdidas en la ganadería argentina y está siendo difícil de frenar, sobre todo en el litoral. Mejora la rentabilidad. Además de la faena y el consumo récord, el cerdo suma buenas noticias en las granjas. En el segundo trimestre se recuperaron los márgenes para los productores de cerdos, luego de un primer trimestre que había sido flojo en ese aspecto. La eficiencia es un factor clave para maximizar los resultados. Nos despedimos. Quiero agradecer a Raúl González nuevamente por estar con nosotros, acompañarnos siempre y ser la voz del productor. Seguramente la representación de muchos de ustedes. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días.